Buenos días, tardes o noches. Soy The Crash Bandicoot con otro video. Sin más que decir, empecemos. El primer relato se titula El neonato de mi mejor amiga. Hace ya 2 años que Julie conoció a Vicent, para entonces no llegaba ni a los 18, era una niña con ganas de comerse el mundo. Todas lo éramos, recuerdo que cuando lo vimos por primera vez, a todas nos parecía como un actor de cine. Era muy guapo, al menos a nosotras nos volvía locas. Lo conocimos un día que fuimos de compras a la ciudad, en el centro comercial, tropecé con él. Me dedicó una sonrisa y me dijo que tuviera cuidado. No tardé en contárselo al resto y Julie, la más lanzada, no dudó en ir a buscarlo para preguntarle si tenía novia. Ninguna supimos lo que vio en Julie, pero no pararon de hablar hasta la hora de volver. Cuando se despidieron, él quedó en venir al pueblo a verla. Y así lo hizo. No habían pasado ni 2 meses cuando Julie ya era otra persona distinta, ya no nos llamaba, ya no salía con nosotras, solo vivía para el novio y sus amigos. Todos los sábados se iba a la ciudad y cuando volvía, siempre lo hacía más pálida y distante. Cuando cumplió la mayoría de edad, se fue a vivir con él y no volvimos a saber de ella hasta hace un mes que llegó a mi casa en plena noche. Oí el timbre sobre medianoche y me asusté ya que esa noche no había nadie en casa, pero antes de plantearme si abrir o no, su voz resonó por toda la casa. Carla, por favor, soy yo. Corrí escaleras abajo y la dejé entrar. Estaba cubierta de sangre y más pálida que nunca. Entró al baño mientras yo la miraba atemorizada, aunque intentaba que no se notara. Una vez duchada y cambiada, pude ver algo que la visión de la sangre me había impedido. Julie estaba embarazada. Me senté en la cama y la miré esperando oír su historia, como cuando éramos niñas. Julie me contó que Vicent tenía un secreto, él no era lo que parecía. Vicent rondaba 3 milenios con vida, pero había negociado con el mismísimo Satanás. Si Vicent le daba sacrificios humanos podría conservar su juventud, así que Julie lo había ayudado a eso. Cada luna llena, llevaban un cuerpo al sótano e invocaban al malísimo, que se comía el cuerpo de la víctima, y cuando el alma intentaba escapar, la atrapaba y encadenaba para que permaneciera en la tierra vagando. Pero últimamente las almas sacrificadas habían comenzado a rebelarse a este pasivo cautiverio, las almas en pena habían empezado a herir a Julie y a Vicent. Julie me dijo que le suplicó a Vicent que parara, que temía por el bebé. Pero él no cesó en el empeño de ser joven para siempre, y a pesar de todo Julie continuó con él. Lo quería tanto que aceptaba cualquier cosa, pero esta noche algo había ido mal. Esta noche el malísimo había intentado devorar al bebé de Julie, con el consentimiento de Vicent. Yo misma vi las marcas de dientes en su vientre y los trozos de piel desgarrada. Esa noche durmió en mi casa, pero nadie escapa a las manos de Satanás. A la mañana siguiente, la encontré muerta y con el estómago abierto. El siguiente relato se titula Rounsey, la historia de un coprófago. Desde que estaba iniciando la primaria, los niños lo miraban con desprecio, hasta asco en algunas ocasiones. Era un niño que había nacido con un tumor benigno, el cual poco a poco iba deformando su cabeza. Toda su vida en la primaria estuvo llena de insultos y apelativos para nada agradables. Lo curioso fue que desde pequeño sentía placer, gozo, una sensación sublime al practicar la coprofagia. A mediados de la secundaria, tuvo un accidente al trepar un árbol, se golpeó la cabeza y la protuberancia en el lado derecho de su cabeza se acentuó mucho más y como consecuencia, en los días posteriores, los apodos en el colegio se multiplicaron. A partir del incidente, ni sus padres ya le prestaban atención, olvidándolo casi por completo. Cuando estaba en el último año de la secundaria, viajaba con sus padres a visitar a su abuela, la cual estaba agonizando. Al regresar a su ciudad, tuvieron un accidente en el que sus padres fallecieron, quedando entonces Rounsey huérfano. Los niños en el orfanato eran excesivamente despiadados con él, y sí, como ya has pensado, lo violaron en múltiples ocasiones. Todos los niños menores eran los únicos que le tenían compasión y pena. Hubo ocasiones en que tuvieron que llevarlo al hospital más cercano como producto de las seguidas violaciones que sufría y que como consecuencia le desgarraban el ano.
Poco a poco Ramsey se daba cuenta de que hubiera sido mejor jamás haber nacido, y cuando estaba a punto de ahorcarse con una toalla, comprendió que él no podía suicidarse, que haber nacido con esa deformidad no era por puro gusto de la naturaleza, y exactamente en el mismo instante en el que llegó a la conclusión de que él era valioso, también se percató de que odiaba a la humanidad. Al llegar el amanecer con los primeros rayos del sol, Ramsey y los demás huérfanos se vistieron e iniciaron con la rutina diaria, se prepararon para desayunar y fueron al colegio. En la clase de anatomía, el profesor sorprendió a los alumnos con una rata dopada e hizo una demostración de cómo extraer el corazón, los intestinos y el cerebro de una rata. Sin embargo, la escena que más impactó a Ramsey fue la de la extracción de los intestinos, porque vio como el excremento todavía no deyectado chorreaba cual vómito y, conociendo sus manías coprófagas, se le hizo agua a la boca. Durante todo el transcurso del colegio al orfanato, esa imagen de las heces fecales recorriendo el cadáver de la rata estaba en su cabeza. Deseaba probar ese tipo de desecho que todavía no había tenido contacto con el exterior. La clase del profesor de anatomía, intacta en la memoria de Ramsey, azotaba sus pensamientos más locos, hasta que llegó la hora de dormir y todos los huérfanos, incluyendo nuestro protagonista, fueron a sus respectivas camas. En medio de la noche, Ramsey se despertó con los pasos de Paul, que tenía aproximadamente la misma edad de nuestro coprófago. Además, Paul fue el que hace 5 días había mandado a Ramsey al hospital por otro desgarro anal. Paul ya estaba en el baño más de 15 minutos, a lo que nuestro deforme amigo supuso que estaba masturbándose o defecando. Esta última palabra cayó como un rayo en la memoria de Ramsey. Sin perder tiempo, fue a la cocina de puntillas, cogió el cuchillo que pensó era el más afilado y se dirigió al baño. Esperó en la puerta unos 10 minutos más hasta que Paul salga de los servicios higiénicos y cuando este lo hizo, Ramsey, amenazándolo con el cuchillo, hizo que guardara silencio, e hizo una incisión con el arma en la zona izquierda del cuello de su víctima. Al poco rato Paul yacía muerto desangrado. Ramsey se dirigió al inodoro y todavía estaban las heces ahí, puso al cadáver en posición de cuadrúpedo, extrajo el excremento del retrete e introdujo el medio kilo de deposición fecal en el ano de Paul. Todavía no se sentía a gusto y al oler sus manos colmadas de estiércol, sintió que algo se erectaba entre sus piernas. Sí, amigos míos, también era coprofílico. Ramsey empezó a violar el cadáver de su víctima llegando a eyacular dentro del ano de Paul. Sacó su miembro viril lleno de excremento y fue en este momento en el que recordó la clase del profesor de anatomía. Como consecuencia, tomó el cuchillo e hizo una incisión desde el ombligo hasta debajo de los testículos. Ya no había demasiada sangre, los órganos no se parecían mucho a los de la rata, pero con facilidad localizó el intestino grueso. 3 metros que contenían restos de deposición fecal. Ramsey estaba en el paraíso, o al menos eso pensó. Llegó a visualizar el fin del intestino que daba al ano, lo cortó con ternura y vio el excremento que había introducido hace media hora mezclado con su semen. En menos de 5 segundos, esa masa repugnante ya se encontraba en la boca de nuestro querido amigo deforme trastornado. Al fin Ramsey estaba satisfecho. Ahora sí puedo morir feliz, pensó. Notó que ya eran las 4:30 de la madrugada, no le importó y se quedó dormido junto al cadáver. Ramsey abrió los ojos y se vio atado a una cama. Todos los demás huérfanos tenían un cuchillo en la mano. Cuando se aseguraron de que Ramsey esté consciente hicieron una fila. Eran 37 adoptivos. Cada uno pasaba, le hacía un corte y se iba, quién sabe a dónde. Y así fueron 13 cortes en el pecho, 20 dedos amputados, lo castraron, le extirparon las 2 orejas, pero faltaba un niño. Tenía miedo, miraba a Ramsey con pena, hasta que alguien dijo: «Mira lo que le hizo a tu hermano». Entonces el niño dirigió la mirada a una esquina de la habitación. Efectivamente, ahí estaba el cadáver de Paul. Meditó por un momento, suspiró muy profundamente y luego de un par de minutos, empezó a cercenar la zona abdominal de Ramsey, desde el ombligo hasta debajo de los testículos. El último relato se titula Lucas, el tonto. Todos me consideran tonto. Mis papás siempre dicen, este hijo nuestro, de listo no tiene un pelo. Yo no les odio. Por algo son mis papás.
Cuando iba al colegio, todos se reían de mí. Me tenían aparte como si oliera mal. Y siempre cantaban: Lucas es tonto. Tonto de Lucas. No sabe escribir ni leer. Tonto de Lucas. ¿Para qué vienes al cole, si eres tan tonto? Siempre lo mismo. Era verdad. Yo nunca supe escribir como Dios manda. Ni recitar en voz alta. Pero el dibujo sí que se me daba bien. A veces, cuando un compañero de clase me llamaba tonto, yo por dentro, pero que muy dentro de mí, le odiaba. Si este compañero tenía un cachorrito que le habían regalado sus papás por su cumpleaños, y como yo le odiaba tanto, cogía un folio en blanco, y con un rotulador de punta gorda dibujaba al cachorrito. Lo dibujaba muerto bajo las ruedas de un coche. Al poco rato, veía llorar a este compañero de clase. La profesora lo tuvo que consolar. Acababa de enterarse que su perrito había muerto esa misma mañana. ¡Qué pena! Y yo me dije, qué bien, lo había dibujado muerto, y ahora el animalito estaba muerto. Hay que ver qué dibujo más lindo. Tenía una prima unos cuantos años mayor que yo. Siempre que venía de visita, se burlaba de lo tonto que soy. Y mis tíos, sus papás, nunca le decían nada. Nada de: no le digas a Lucas lo tonto que es, Matilda. Pórtate bien con tu primo. Es más, hasta sonreían cuando ella me tomaba el pelo. Y mis papás, a los que nunca he odiado ni odiaré, porque son mis papás, se lo tomaban con gusto porque de por sí ya sabían que yo jamás iba a escribir un libro de lo tonto que soy. Pero aunque a mis papás no les molestaba que mi prima dejara ver lo tonto que soy, a mí sí que me fastidiaba mucho. Y de tanto tomarla conmigo, la fui odiando. Y un fin de semana que ella y sus papás nos vinieron a visitar, cogí otro folio en blanco y con trazos muy gordos dibujé a mi prima en la cama de un hospital con cara de muerta. A los pocos días, mamá le dijo a papá que Matilda estaba ingresada en una clínica, que le habían detectado un cáncer incurable y que iba a morir pronto. Y aunque mis papás creían que yo no estaba escuchando lo que decían, me enteré de todo. De nuevo me dije, qué bien dibujas. Has dibujado a la prima con cara de muerta, y muerta va a estar. Y de veras que me puse muy feliz. Yo era tonto, pero sabía dibujar. Y cuando dibujaba perritos y gente muerta, los perritos y la gente moría. Hay que ver lo bueno que era dibujando. Mi mamá me ve tonto. Cuando papá viaja por el trabajo que tiene, que debe ser muy importante para tener que viajar tanto, a veces venía un hombre más joven que papá, invitado por mamá, y se quedaba a cenar y a dormir. Este hombre me quería mucho. Siempre que me veía, me decía: hombre, si viene el tonto del culo de la familia. Y me daba collejas. Y pescozones. Y patadas en el culo. Porque por algo eres tonto del culo. Y mi mamá nunca le decía lo contrario. Porque yo era tonto para ella, claro. Pero yo me ponía triste. Porque ese hombre no era mi papá. Y como no era papá, empecé a odiarlo. Y de tanto odiarlo me puse un día a dibujar en la mesa de la cocina. Dibujé con ganas. No me fijé que el amigo de mamá estaba viéndome dibujar. ¿Qué dibujas, tonto de lava?, me preguntó. A ti, le dije yo sin apartar mis ojos del folio que tenía ante mi nariz. A mí. ¿Y de qué me estás dibujando?, preguntó con una sonrisa en su boca grande de payaso. Te estoy dibujando sin ojos para que no me veas más, y así al no verme no me puedas llamar tonto del culo. El amigo de mi mamá se quedó tonto, tonto de verdad, sin decir palabra, y yo seguí con mi dibujo. El amigo de mamá trabajaba en una mina, y un día un compañero suyo hizo un trabajo muy malo, y le dio al detonador de la dinamita sin darle tiempo de alejarse lo suficiente. El amigo de mamá estaba demasiado cerca de la explosión y perdió la vista. El amigo de mamá se quedó ciego para siempre, y dejó de venir a cenar y a dormir en casa cuando papá estaba de viaje por el trabajo. Y yo me puse muy contento. Y me dije, hay que ver qué dibujo más bueno has hecho. Y desde entonces mi mamá no ha vuelto a invitar a otro amigo a cenar y a pasar la noche en casa cuando falta papá. Y yo dejé de dibujar por el momento. Hasta que alguien que no sea papá y mamá me moleste mucho por lo tonto que soy.
Bueno, esto es todo por hoy. Si les gustó el video no olviden suscribirse y darle me gusta. Al parecer nadie quiso estar en este video, pero si alguien quiere hacerlo, envíeme un mensaje privado con su relato. Antes de irme, quisiera mandar un saludo a Lulifani 1981 y a Fernando Pérez, ya que por personas como ellos, me motivo con sus comentarios para seguir subiendo videos. Bueno, hasta la próxima. Adiós.